repasar un poco lo que han llevado en la anatomía. Ustedes saben que nuestro sistema nervioso central es básicamente un centro de procesamiento de la información. Por lo tanto, tenemos aproximadamente, conformando este sistema nervioso, unas 200.000 millones de neuronas que van a formar tanto las vías de entrada como de salida a este centro de procesamiento de la información. Por lo tanto, ¿sí?, debemos recordar esos criterios básicos que ustedes han llevado para conocer cuáles son las vías de procesamiento. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que el sistema nervioso central es todo lo que está dentro de la bóveda craneana y lo que está en la columna vertebral, ¿no es cierto? Entonces, ese es el sistema nervioso central. Todo lo que está en la bóveda craneana y todo lo que está en la médula, o mejor dicho, lo que conforma la médula, pero estará dentro de la columna vertebral, ¿sí o no? Y todo lo que está por fuera, obviamente, es el sistema nervioso periférico. Por lo tanto, todo lo que llegue a este centro de información va a ser procesado y va a generar una respuesta. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo se llama la vía de ingreso? Todas esas fibras nerviosas que llevan la información hacia el sistema nervioso central, que es la columna vertebral, y la bóveda craneana, que es donde se encuentra ahí. ¿Cómo se llama esa vía? La vía aferente. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre acá o qué hay acá para que se produzca, digamos, para que se lleve la información hacia este sistema? Acá, ¿qué encontramos? No. Por lógica, ¿qué encontramos? ¿Conexiones? ¿Perdón? ¿Conexiones? No. Acá. Porque si no les dijera en este trayecto hasta llegar acá, pero acá, en el inicio, ¿qué encontramos? ¿Perdón? Neurona. Todo la vía aferente está conformado por neuronas, pero una parte de esas neuronas especializadas se llaman axón. Prolongaciones no, citoplasma. los cuerpos neuronales están en los ganglios. Axón. Prolongación. Las prolongaciones son estas. Pero en el origen de acá, digamos Estímulo. el inicio, Estímulo. ¿no? ¿Estímulo? No, porque No. el estímulo es el que va a causar un efecto sobre él. No. Cuerpo. El cuerpo neuronal. Cuerpo neuronal. No, no es el cuerpo neuronal. Vamos a probar nada. Es como un erecto. Sobre el receptor. Receptor. Pero claro, sobre el receptor, ¿sí o no? Entonces, ¿qué encontramos acá? Receptores. Receptores. ¿Está bien? ¿Qué tipos de receptores ustedes conocen? Químicos y eléctricos. Químicos y eléctricos. Químicos y eléctricos. Receptores ¿Ah? químicos. Todos los receptores son sensitivos. En algunos casos tienen el nombre de sensoriales, ¿sí o no? Todos son. Ahora, mi pregunta es, ya sabemos que esta es la vía aferente, o sea, quiere decir la vía de entrada de información. Acá tenemos un sistema especializado de receptores que van a recibir la información sensorial o sensitiva. Si acaso, ojo, cuando nos referimos a sensorial, ¿de qué nos estamos hablando? Los 5 sentidos. ¿Listo? Entonces, dentro de los 5 sentidos tendremos receptores especializados en la vista, los conos y bastones, ¿sí o no? Los conos y bastones son receptores especializados sensitivos para captar modificaciones en intensidad, digamos, del espectro luminoso, ¿sí o no? Y eso lleva la información hacia nuestro lóbulo occipital. ¿Está bien? Listo. En la zona amarilla de las fosas nasales Mucha tenemos maravilla. receptores químicos del bulbo. Olfato. Tenemos receptores químicos Sí. para llevar los olores. En la lengua tenemos las papilas gustativas. Todo eso se lo denomina sensorial. ¿Sí?
oído tenemos en el vestíbulo, ¿no? Hay un líquido que a las terminaciones nerviosas le presiona y gracias a eso va a recibir la información para mantener el equilibrio, por ejemplo. Por ejemplo, los astronautas que viajan al espacio, cuando no hay gravedad cero, el líquido deja de presionar esas terminaciones nerviosas y tienen que tener una adaptación distinta cuando vuelven, por ejemplo. Tienen que acostumbrarse a eso. Bien, el punto es el siguiente. La vista, el olfato, el gusto, la audición, y luego falta el Tacto. el tacto. Entonces, esos son receptores sensitivos denominados sensoriales, que van con los sentidos. Pero todos los otros demás receptores igual siguen siendo sensitivos. ¿Está bien? Por ejemplo, el del tacto. ¿Conocen algún receptor del tacto en especial? Presión profunda, presión superficial. ¿Han escuchado hablar? ¿No? Sí. ¿Han escuchado hablar de los corpúsculos de Merkel? Eso sí. ¿De Meissner? ¿Ya? ¿De Merkel también? Ya, muy bien. ¿Han escuchado hablar de los corpúsculos de Batter-Pasini? ¿Los corpúsculos de Ruffini? ¿Qué son esos? Ay, cierto. Son receptores, ¿sí o no? Entonces, a ver, por eso les decía, es para reforzar un poco y hablar de función todo lo que ustedes ya conocen, simplemente, porque sobre eso vamos a trabajar. Por ejemplo, ustedes van a trabajar mucho sobre el dolor, ¿sí o no? A la consulta médico-odontológica, ¿quiénes van? Generalmente van las personas que tienen dolor, en un gran porcentaje. Entonces, por lo tanto, lo que yo quiero recordarles es de que para que se encienda esta máquina o esta vía aferente y llegue la información al sistema nervioso central, ¿sí? Tendremos una serie de receptores especializados que captarán distintos tipos de estímulos. El estímulo es el que ocasiona el efecto sobre el receptor, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a generar sobre el receptor? Un cambio en el potencial de membrana para que luego acá se conduzca la información, ¿sí o no? Y cuando estas neuronas de acá se encuentran con otra neurona, primero conducen la información y cuando se encuentran con otra neurona, ¿qué le van a hacer? Sinapsis. ¿Es con T? ¿R? Transferencia. ¿A? Le Transferencia. va a transmitir Ah, la sí, información, sí, ¿sí o no? okay. Y de ahí se van a dar cuenta que hay tres centros por los que llega la información al cerebro. Quiere decir la primera neurona, la segunda y la tercera. Ojo, solo como ejemplo digo 1, 2 y 3. Obviamente son millones de neuronas, pero en el conjunto estamos hablando de 3 relevos donde en 2 lugares se van a transmitir, digamos, esa información, solo como ejemplo para que se entienda. ¿Está bien? ¿Eso está claro? Tenemos Receptores. el estímulo que va a generar sobre los receptores que haya un cambio en el potencial de membrana para que ocurra la conducción del impulso nervioso sobre las fibras nerviosas. Y posteriormente, cuando estas fibras nerviosas se encuentren con otras neuronas a un nivel distinto, digamos, el nivel periférico, el nivel del medio y el centro superior, entonces se va a transmitir la información. ¿Está bien? Se transmite. ¿Cómo se llama el receptor del dolor sobre el cual ustedes van a trabajar toda la vida? Son Receptores. nociceptores. Ojo con eso. Nociceptores. ¿Ustedes han sentido que el diente alguna vez les duele cuando contacta? ¿No pueden chocar? ¿O alguien de sus familiares o alguien se ha enterado de que por algún motivo chocaba el diente y le dolía, ¿sí o no? ¿Sí? En el ligamento periodontal tendremos terminaciones nerviosas especializadas que captan todo eso. Sí. Claro, son mecanorreceptores, ¿sí o no? Propioceptores. ¿Ustedes pueden sentir un grano de azúcar entre sus dientes? Sí. Mecanoreceptores. Porque tienen receptores en el ligamento periodontal y parece una locura que desde el esmalte viaje esa sensibilidad a través del ligamento periodontal y lo puedas sentir. ¿O no les parece una locura? A mí sí. ¿No?
Pero sí o no, tú tienes un grano de azúcar y lo sientes. Y te preguntas, ¿cómo lo sientes? Porque tienes receptores especializados en el ligamento periodontal que puedes llevar esa información. Y ojo, ¿no? Ustedes van a trabajar sobre eso, porque después el paciente te dice, me han hecho tratamiento de conducto, pero me sigue doliendo el diente. Sorpresa, la pulpa dental no es lo único que genera dolor en la piel dentaria, ¿no? El ligamento periodontal es altamente sensible. Muy bien. Entonces, no se olviden, receptores, conducción por la vía aferente, y habrá dos lugares de relevo, ¿sí?, para llegar la información al centro del proceso. Ahora, ¿cómo se llama la vía de entrada? Si la vía de entrada es aferente, Eferente. ya. Entonces, la vía eferente, aquí hay un cambio, ¿no? Las neuronas que llevan la información a través de la vía aferente son neuronas, desde el punto de vista fisiológico, sensitivas. Desde el punto de vista morfológico, macro, morfológico o micro, ¿qué tipo de neuronas sería? Porque desde el punto de vista fisiológico es sensitivo. Desde el punto de vista descriptivo sería, ¿no han llevado eso? No. Neuronas unipolares, Va. pseudobipolares, bipolares, ¿no han llevado eso? Estoy de acuerdo. ¿Han llevado, ¿No te acuerdas? Es como si... ¿Dónde pasa el auxiliar de eso? No está aquí, no sé qué pasa. ¿No han llevado eso? Pues más adelante vamos a ver. Estas neuronas son neuronas pseudobipolares. ¿Qué quiere decir? Más adelante vamos a ver unas fotos. Quiere decir que tienen el soma, tienen una salida, ¿sí?, una prolongación citoplásmica única, pero de ahí se dispersa en dos, uno para el receptor y otro para el Ah, nervioso creo que central. sí, sí. Y también se las llama neuronas TEN, ¿sí? Son sensitivas. Entonces, las neuronas de la vía aferente, que son la vía de salida, son, desde el punto de vista fisiológico, denominadas motoneuronas. Desde el punto de vista descriptivo, morfológico, anatómico, como quieran llamarlo, ¿qué tipo de neuronas serían? Estas hemos dicho que es pseudobipolar. ¿Cuál sería? ¿Multipolar? Multipolar. Multipolares. Entonces hay una diferencia, ¿no? Gracias. Acá tenemos un tipo de neurona distinto, que es la vía de entrada, y para la salida tenemos otras neuronas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a tener neuronas para la vía de entrada y neuronas para la vía de salida. ¿Y quién comunica estas neuronas de acá con estas otras? Las sensitivas con las motoras. ¿Quién? Las interneuronas. Su propio nombre lo dice. Interneuronas entre neuronas. Y son neuronas bipolares. Y luego hay un cuarto grupo de neuronas que más adelante les voy a mostrar unas imágenes, que son las neuronas piramidales, que son propias de la prótesis. Pregunta: la vía de salida de la información, ¿hacia dónde va? Hacia las fibras Hacia el músculo. motoras. Y el músculo es, Ah, no. el músculo es un denominado Vector, no es lector. Efector. No, pero el escritor. efector. Efector. ¿Por qué? Porque hace un efecto, ¿sí o no? Causa un efecto sobre el músculo para que tú te muevas, para que tú... O para el músculo esquelético, que es el voluntario, porque el involuntario, por supuesto, no lo podemos controlar. Entonces, ¿qué otro órgano efector va a haber? No. Vejiga sería. ¿Qué era? Otro órgano aparte del vejiga. ¿Qué otro órgano efector hay? El músculo es uno. Vejiga. ¿Perdón? ¿Vejiga? ¿La vejiga? Sí. ¿Qué otro órgano Es efector? un músculo liso que podemos controlar. No, las glándulas. No, esto. Las glándulas. Glándulas. Las glándulas. Las grandas. ¿Listo?
A ver, quiero decirles para que más o menos se entienda esto. Dos cosas controlan todo tu cuerpo. Dos cosas. ¿Cuáles son? Músculo. El sistema nervioso y el sistema Vegetativo. Mundo saca apenas. Después, ¿Qué? El vegetativo. Vegetativo. Sistema el vegetativo. endocrino. puta, qué A cagada. ver, toda la regulación de tu cuerpo, el control de regulación de tu cuerpo, todo cómo funciona, gracias a quiénes. Sistema nervioso. Sistema Y endocrino. el Sí. endocrino, por el control hormonal, ¿sí o no? El sistema nervioso va a tu músculo, a tu aparato digestivo, digamos, se le dice que haga cosas, ¿sí o no? Ujú. Que se contraiga, que haya movimiento peristáltico, ¿sí? Ujú. Pero también hay un control hormonal, por ejemplo, la gastrina. Digamos, va y también le causa un efecto. ¿Sí? ¿Y quién ha liberado la gastrina? Una glándula endocrina. ¿Sí? Por ejemplo, el páncreas, que es uno de los órganos más importantes, uno de los importantes, secreta cosas para que haya un control de todo nuestro organismo. Entonces, todo está regulado por esto. Pero no se olviden, el sistema nervioso va a regular el control muscular del músculo esquelético y por el otro lado también va a tener un efecto sobre el control de las glándulas, ¿no? Lo que les daba el ejemplo, si yo les pongo una gotita de limón en sus bocas, ¿qué va a hacer? Claro, va a generar Saliva. salivación copiosa, viscosa. Si yo los someto a estrés, la viscosidad de la saliva igual aumenta, ¿sí o no? Se vuelve más ligosa, más pegajosa, ¿sí o no? Entonces cambia. Ese es el estímulo. La vía de entrada será a través de las papilas gustativas, viaja hacia el sistema nervioso central y del sistema nervioso central por la vía eferente vendrá una respuesta y a la glándula salival le dice secreta. Pero si la secreción es muy rápida o es normal en tiempos, entonces la saliva tendrá consistencia distinta, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces no se olviden, la vía de salida hacia dónde va, Órganos hacia órganos efectores. ¿Cuáles son los órganos efectores? Músculos y glándulas Glas. de secreción endócrina, especialmente. Endocrino, Pero glas glándulas en interno. general. ¿Está muy bien? Entonces, obviamente, esto es el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, ya quedamos que está en la bóveda craneana. Anatomía. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso central? Cerebro y médula espinal. El encéfalo, ¿no? De todo. Hasta ahí. El encéfalo es todo lo que está en la bóveda craneana. Se puede dividir o tiene partes, el cerebro propiamente dicho, el cerebelo y el tronco cerebral. Pregunta, ¿el tronco cerebral cómo está conformado? Ah, ¿cómo era? Pedúnculo. La protuberancia, O sea, tallo cerebral. denominado puente de Barol. Y porque el puente es precisamente un puente que une dos cosas, uno que está aquí arriba y otro que está aquí abajo. Abajito de la protuberancia, ¿qué está? Tallo El tallo, cerebral. ¿ya? Y arriba, el mesencéfalo. Y Eh, arriba del mesencéfalo, El cerebro. el encéfalo, donde se encuentra el tálamo, el hipotálamo, las células gliales. Entonces, fíjense esto. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes tienen que saber todo cómo funciona o cuál es la vía de entrada a nivel cérvico-facial. Esa es la importancia. ¿Está bien? A nivel cérvico-facial. Entonces, en la parte del sistema nervioso periférico tenemos, por supuesto, a la parte del simpático, el parasimpático y el entérico. El entérico, que es gástrico, se dice que es un sistema aparte, casi como autónomo. ¿Sí? Pero el punto es el siguiente. El sistema nervioso periférico en esta diapositiva, yo quisiera que nos concentremos en eso. Leen lo que está acá. ¿Qué dice? Nervios craneales. ¿Núcleos? Núcleo. Nervios craneales. Ah, ya. Nervios craneales y nervios raquídeos, ¿sí o no? Sí.
pregunta es, ¿dónde terminan estos nervios? Esto es periférico, ¿sí o no? Ujú. ¿Me pueden nombrar un par craneal que sea importante para ustedes? Trigémino. Muy bien. Ahora mi pregunta es, digamos, ¿dónde se iniciaría el trigémino del nervio maxilar superior? Ganglio de Gasser. Ganglio de Gasser. ¿En qué lugares? Ganglio de La Gasser. fosita semilunar de la. No, sus terminaciones nerviosas, los receptores. Ah. El agujero mediante, Maxilar superior. Ah, dentario. Nervio dentario anterior. Nervio dentario. Dentario anterior. Medio. ¿Las ramas terminales cuáles son? Anterior, medio y posterior, creo que era. No, ramas terminales del maxilar. Ah, ¿nervio involuntario? Salen por el agujero intraorbitario. Cierto. Son 3. Infraorbitario, ¿qué hace? El ascendente palpebral, el interno nasal y el descendente labial. Ese no ¿Sí o no? Sí. Ya. De esos 3 terminales vamos a hablar, no de las colaterales. Las colaterales, ¿cuáles son? El ramo meningio, Sí. después está el orbitario, Lagrimal. palatino, el nasopalatino, Lágrima, la cosa está. el palatino anterior y el posterior. Mierda, Tú tienes la zona frontal, lagrimal. Posterior, ¿no? ¿Estás aprobado de sacar? Deberías saber. es que según yo, el pase está haciendo el doctor Coca, güey. Para que se entienda esto, ¿dónde empieza, digamos? En las terminales, tomando en cuenta las terminales. Puede venir, si te tocas aquí en la nariz, ¿quién lleva la sensación y hasta dónde lo lleva? Si te tocas el labio y te pellizcas, ¿quién siente eso? O sea, ¿hacia dónde lo lleva? ¿Qué? Y en particular, ¿No es digestivo? ¿dónde terminará entonces este par craneal? ¿Dónde termina? De ida o de regreso, no entiendo. O sea, aquí Ya, inicia y ¿dónde no está el termina. soma del par craneal trigémino? De que hay 12 pares. El ¿Dónde está núcleo, soma dice. de esa neurona? En la fosita del ganglio de Gasser. No. Su origen es real, creo que está diciendo. El ganglio de Gasser. Guay, ¿Y pues. ahí termina? No. Porque las células del ganglio de Gasser son intenas, Sí. son sensitivas. Tienen un cuerpo, una prolongación y de ahí se distribuyen dos. Uno que va hasta tu labio, hasta tu nariz y hasta tu párpado. Y esta, ¿a dónde va? Ah, lengua. No, los dedos tienen. Nada. Igual tiene. Ya, bueno, avance. No pasa nada. Ya. Sepan, entonces vamos a avanzar, sepan que los pares craneales entonces llevan información a nivel cérvico-facial, ¿sí o no? Cervicofacial. Llevarán a un lugar distinto, pero la forma de llevar es la misma que los raquídeos. A eso me refiero. La forma, los lugares son distintos. ¿Por qué? Porque los pares craneales llevarán hacia la protuberancia, porque ahí se encuentran los núcleos. Los núcleos, sí. Y ahí van a hacer relevo con otra neurona a la cual le van a transmitir la información, ¿sí o no? Y como su nombre lo dice, los nervios raquídeos, pues de la mano que están ustedes escribiendo, que están tocando, llevan la información hacia la médula espinal. Y ahí van a encontrar el siguiente relevo. ¿Me entienden? Entonces, por eso en la anterior clase les decía, una prolongación citoplásmica de una neurona que se junta con otras neuronas formará la fibra y toda esa fibra se denominará, por ejemplo, nervio maxilar y terminará con las 3 terminales que les acababa de recordar, ¿sí? Pero esas son prolongaciones citoplásmicas de las neuronas que conforman la fibra nerviosa. Y acá tendremos receptores tanto sensitivos, porque si le pones frío, sientes, ¿sí o no? Si le pones calor, sientes. Te tocas, sientes. Hay mecanorreceptores, hay termorreceptores. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, de estos dos que vamos a ver ejemplos, es lo mismo la vía de entrada, solamente que los lugares donde terminan son distintos. Una vez más recalco, los pares craneales terminarán casi siempre en la protuberancia porque ahí están todos los núcleos. En cambio, los nervios raquídeos que vienen de las extremidades, de los órganos viscerales y de todo tu cuerpo, básicamente, pues terminarán hacia la médula espinal porque ahí es el sistema nervioso central y es la vía ascendente posteriormente.
Y luego tenemos el simpático y el parasimpático, que tienen otro tipo de connotación autónoma, que tiene que ver cómo se va a dar la excitación y la inhibición de los procesos que son propios de funcionamiento autónomo total. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, volvemos a recordar la vía aferente y la vía eferente. Muy bien. Sistema nervioso central, entonces tenemos tres niveles. El nivel cortical, que es el nivel superior formado por los lóbulos frontales, por el lóbulo frontal, los parietales, los occipitales. ¿Está bien? Este de acá, ¿qué se llama? El cuerpo calloso, Ay, cierto. que une un hemisferio con el otro. Por debajo vamos a tener el diencéfalo. En el diencéfalo se encuentran varias cosas. ¿Está bien? Especialmente el centro termorregulador, como ser el hipotálamo, el tálamo y las células gliales, que tienen control de varios aspectos. Luego tenemos el mesencéfalo, que usted decía, acá. Luego tenemos esto más abultado, es la protuberancia, y luego acá el bulbo raquídeo, ¿sí o no? Y esto será el cerebelo. Entonces tenemos un nivel cortical que es el más superior, donde llega la información importante que se tenga que almacenar, y luego tenemos el nivel subcortical, que sería debajo del cortical, todo lo que les he mencionado, y el nivel medular, que sería a partir del bulbo para abajo, ¿no? ¿Por qué les decía que toda la información a veces es necesaria que viaje o que no viaje? Recuerdan que cuando ven a un niño gateando en su casa, si es que lo han visto, les ha debido pasar a ustedes, estoy seguro, pero que no se acuerdan, pero van a ver a los niños, me pasó a mi hija, que cuando los dejas gatear, están ahí por la casa, luego de pronto los encuentras sentaditos llorando al lado de un enchufe. ¿Sí o no? Cerrado. ¿Qué ha pasado? Ve, empiezan a observar en el pequeño dedo, ¿sí o no? Cuando le pasa corriente, ¿qué es lo que sucede? Pues tiene que llegar esa información acá para aprender y no lo va a volver a hacer. ¿Y si lo vuelve a hacer? ¿Sí o no? Aunque sea de forma inconsciente, porque él a esa edad de un año no debería, ya sabe. ¿Cómo? ¿Cómo ya sabe? ¿Sí o no? Lo mismo pasa con la vela, ¿no? Con la vela se acercan al fuego y piensan que no les va a pasar nada hasta que se quema. Y luego le vuelves a mostrar y ya solo viéndole lloran. ¿Sí o no? ¿Han escuchado hablar de los experimentos de Pavlov? Son feos. Son feos. Muy bien, el punto es el siguiente. Hay mucha información que puede llegar a los centros superiores y hay otra información que no llega. Tiene que ser dada una respuesta. El arco reflejo llega al sistema nervioso central para ser almacenado. Mejor dicho, al nivel cortical, el arco reflejo no llega. ¿Sí o no? Una vez que tú aprendiste que el fuego quema, ¿qué haces? Automáticamente. Lo retiras, ¿sí o no? Sí. Cuando está caliente, retiras. Para tú retirar, ¿pensaste? No. No pensaste. Lo retiraste directamente, ¿sí o no? Esa información no llegó al nivel cortical. Esa información viajó a la médula y de la médula como un arco volvió al músculo para que retires. Porque si esperara el sistema nervioso hasta que suba arriba, se procese la información, se module la información, o sea, ya. Mi pie está alto. Mi pie está alto. Entonces, quiero decirles que no toda la información llegará, pero mucha de la información, espero que esta información sí llegue. Ya ha llegado. Tranquilo. Todavía estoy en busca de cómo estimular la amígdala para poder generar un poco de aprendizaje significativo. Pero, ya, muy bien. Vamos entonces, ahí acaban de llegar los nervios craneales que a ustedes más les interesa. ¿Está bien? Bien. Y los 31 pares raquídeos llegarán a la médula espinal. Esto no nos interesa tanto, pero sepan que ambos trabajan de la misma forma. Es muy parecido. No igual, pero muy parecido.
Generalmente el nivel medular estará encargado, fíjense, la médula espinal, que es sistema nervioso central, para caminar tú piensas, es algo autónomo, ¿sí o no? Hay ciertos reflejos, inclusive que nacemos, el reflejo de deducción, perdón, el reflejo de succión, por ejemplo, no lo pensamos, es algo original. Entonces, en el nivel medular tenemos un control de movimientos de la marcha, reflejos de retirada, el arco reflejo que les decía, los reflejos de la firmeza, para mantener el tono muscular. Este es importante, porque, y esto les hago un ejemplo con ¿está bien? Por ejemplo, para que ustedes mantengan los dientes contactados, pueden cerrar la boca, ¿sí? ¿Están contrayendo músculo? Sí. ¿Qué dijo? Sí, no. Para mantener la boca cerrada. Porque eso es tono muscular. Por ejemplo, para yo mantenerme erguido acá, solo para, estoy contrayendo músculos, El de la espalda. sería mucho gasto de energía, ¿no? El cuerpo lo sabe. Para mantener mi cuello erguido y que no se me caiga a algún lado, ¿estoy contrayendo músculo? No. Jamón Kitty. Es sí y no. ¿Por qué? Porque la contracción verdadera es cuando yo voy a levantar algo, ¿sí o no? Sí. Y aquí en el bíceps se hace una bolita, ¿sí o Sí, no? sí. Esa es la contracción muscular, debido a la contracción de los músculos, ¿sí o no? El acortamiento de las fibras musculares. Pero para mantenerme erguido, para mantener mi cuello y para mantener el peso de la mandíbula, a ver, déjenme caer la mandíbula un poquito ahora. ¿Sí o no? ¿Quién controla todo eso? El tono muscular. Y el tono muscular es un sistema que vamos a llevar ahora, que tiene su propio control, pero no es una contracción tetánica como tal. ¿Por qué? Porque si fuera una contracción tetánica como tal, tendríamos que gastar mucha energía. Y eso no puede ocurrir. El organismo tiene que ahorrar energía. ¿Está bien? Bien. Entonces, por eso dice que en este tipo de control, por ejemplo, que va a manejar el tono muscular, para caminar sí hay contracción muscular, ¿no? Pero para algunas cosas no hay, lo maneja el tono muscular. Y vamos a saber luego qué es el tono muscular. Reflejos que controlan los vasos sanguíneos, reflejos que controlan la digestión, reflejos que controlan la excreción urinaria. Todo esto maneja control autónomo, básicamente, la médula espinal. ¿Está bien? Vamos, lo mismo acá. Esto que se está remarcando, ¿qué era? ¿Cuál? ¿Vieron? ¿Se ve? No. Ahora sí. Ah, ¿qué era? El no. Del bulbo, bulbos aquí. El bulbo raquídeo, transmisión de impulsos desde la médula espinal es la conexión con la protuberancia, y la protuberancia también denominada puente de Baroleo, que es precisamente un puente. Desde este lugar donde se comunica la médula espinal y el sistema nervioso central, le pasará la información al puente. Y de acá se va a distribuir ya sea al cerebelo, ya sea al mesencéfalo, ya sea a la cortical, para procesar información o datos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, dice transmisión de impulsos nerviosos desde la médula espinal al cerebro. En caso de lesión puede causar la muerte. ¿Y por qué? Porque en este lugar del bulbo está el centro de control cardiorrespiratorio. ¿Está bien? Y si hay un golpe a ese nivel, es por eso que te puede dar un paro, ¿sí?, cardíaco y paro respiratorio, ¿no? Controla también la respiración, fíjense, la tos, el estornudo, controla la presión arterial, o sea, todo el control vasomotor, regulación de la secreción de jugos digestivos, deglución, salivación y vómito. ¿Sí? Todo a este nivel. Pasa esa información. ¿Qué era este de acá arriba? No Protuberancia. muy bien, pero es Protuberancia. el puente de Barolio, también llamado protuberancia, donde se encuentran la mayor cantidad de núcleos que controlan a nivel cérvico-facial, que a ustedes les interesa conocer muy bien. Nexo de comunicación, control de la respiración, tenemos otro control ahí, controla la presión arterial, regulación de la homeostasis de varios órganos. Estos son algunos generalidades. El mesencéfalo, que está acá arriba, este en verde de acá, ¿sí? El control de las respuestas
la vista está relacionado con el cerebelo y está relacionado con el lóbulo occipital. Todo un lóbulo para controlar vista, ¿no? Todo el lóbulo occipital está concentrado en lo que es visión. Movimiento de los ojos, dilatación de la pupila, el movimiento del cuerpo y la audición. Muy bien. Algunos niveles más de control, nivel cortical. Estas son generalidades. ¿Está bien? Yo quiero que vayamos a lo importante. ¿Cómo está compuesto el sistema nervioso periférico? Esto tiene que ser bien claro. Los nervios estarán formados por las prolongaciones citoplasmicas de cada neurona. ¿Está bien? Dicho de otro modo, en algunos casos se denominan axones. ¿Está bien? Especialmente en las motoneuronas, lo que decía su compañero. En la vía aferente tenemos la motoneurona y toda la prolongación larga, esa es el ejemplo clásico de un axón, ¿no? Pero después todas las prolongaciones pueden llevar el nombre de axón. Entonces, los nervios o las fibras nerviosas estarán conformadas por las prolongaciones citoplásmicas de cada una de las neuronas. Ojo, no por los cuerpos, sino por las prolongaciones. Y dos, por los ganglios. ¿Qué son los ganglios? Ojo, ganglio nervioso, ¿no? Porque hay otros. ¿Conocen otros ganglios? No. Linfáticos, que no tienen nada que ver con esto, ¿verdad? En los ganglios linfáticos, ¿qué encontramos? Linfocitos. Cuerpos neuronales. Entonces, quiero que sepan, por lo menos que lo tengan muy claro, que donde ustedes vean un ganglio nervioso, ¿qué hay ahí? Cuerpos neuronales. Y desde los cuerpos neuronales, ¿qué salen? Las prolongaciones citoplásmicas. ¿Y qué forman las prolongaciones citoplásmicas? Los nervios. Las fibras nerviosas. ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. ¿No? Los ojos. Muy bien. Acá está. ¿Qué nervios les interesará conocer a ustedes de la protuberancia? Esto es un recuerdo de anatomía. ¿Sí o no? Trigémino. Facial. Facial. Trigémino. Glosofarín. ¿Por qué? La lengua. Gloso. Lengua. Y había un triángulo de Hipogloso. El hipogloso. Abducens. El nervio trigémino. Acá el trigémino. Este está mal. Muy bien. ¿Está bien? Entonces, todos ahora recordemos esto. Todos son sensitivos motores y sensitivos motores. Todas las fibras nerviosas podrían ser. Pregunta, por ejemplo, el nervio maxilar superior, que es rama del trigémino, ¿ese nervio es sensitivo, motor o sensitivo motor? Sensitivo motor. Sensitivo, ¿no? Sensitivo nomás. Y el dentario y el mandibular. Sensitivo motor. ¿Y por qué? Porque inerva a los músculos masticadores. ¿Quién me explica por qué? Y si es de mi grupo, va a tener 2 participaciones. No importa si te equivocas, porque si te equivocas no pasa nada, pero si le aciertas, ya da. El trigémino antes de entrar al cambio geniculado, recuerdo que se dividía en 2 y el de abajo se une con algo que es motor, el que baja. Los palatinos, ¿no? Más o menos por ahí va entonces. A ver, yo quiero que me expliquen desde el ganglio, solo desde el ganglio. ¿El ganglio es sensitivo? ¿Sensitivo motor? ¿Qué es? Sensitivo. Sensitivo. Sí, el que no está bonito. Entonces las fibras que salen del ganglio de Gasser todas son Sensitivas. sensitivas. Pues se dividen todas antes. Entonces, el nervio mandibular sale del ganglio. Es sensitivo. ¿Cuándo se convierte en motor? No, pero había un ganglio ahí. No, la cuerda del tímpano está con el facial. Sí, pero además está intra... Hay un ganglio, recuerda. No sé. intracraneal. ¿No está? Cuando llega a inervar los músculos masticadores, No. ¿no?
Hay un gancho, no recuerdo. No me acuerdo. ¿No recuerdan que el ganglio de Gasser está en la fosita del ganglio de Gasser, sí o no? Sí. Creo que ya. Es netamente sensitivo. ¿No recuerdan todo eso? ¿Ganglio El ganglio de Gasser óptico? tiene forma de semiluna, ¿sí o no? Sí. Sí. Tiene una cara superior, Sí. adosada a la dura madre. Sí. La cara inferior está adosada al cabo de Meckel, que es el desdoblamiento de la dura madre. Está en la fosita del ganglio de Gasser. Y por debajo del ganglio está pasando las fibras motoras. Y cuando el nervio se desprende y llega al agujero oval, solo sensitivo, la raíz motora está pasando por debajo y ahí es donde se une. Puede ser a nivel del agujero oval, un poquito por fuera, un poquito por dentro, no importa, pero las dos ramas se unen y van a formar una rama sensitivo-motor. ¿Sí o no? Entonces eso quiere decir que las ramas, para convertirse en sensitivo-motoras, tendrán que unirse entre sensitivas y motoras en algún lugar. ¿Está bien? ¿Eso sí lo recuerdan? ¿Así? Sí, estoy acordando. Muy bien. Entonces repasamos de los 12 pares craneales, por ejemplo, fíjense aquí, sensitivo, el olfatorio, el óptico y el auditivo. Netamente sensitivo. Motores, el oculomotor, el troqueal, el abductor, el espinal, el hipogloso. Motores. Sensitivo motores. El trigémino, ¿por qué está aquí? Solo por el nervio mandibular. Porque la rama sensitiva y la otra, que es la octávia, es sensitiva nada más. Pero como tiene esa conexión con el nervio mandibular, lo han puesto como sensitivo motor. Pero no es todo, solo la rama mandibular. El facial, sensitivo motor, el glosofaringeo y el párpado. ¿Sí? No. Entonces sepan. Muy bien. Ahora está acá el ejemplo. Esta es la neurona, famosa neurona sensitiva. Desde el punto de vista fisiológico, ¿sea por qué? Porque explica la función. Desde el punto de vista descriptivo, ¿qué tipo de neurona sería? Pseudo bipolar. ¿Por qué le han llamado pseudo bipolar? Y aquí solo viendo la imagen y vas a tener punto. Porque según visto desde el microscopio parece que tiene dos conexiones, pero ya sale de una sola y esa una se divide en dos. Listo, entonces esto es monopolar, ¿no? ¿Por qué? Porque se desprende de acá una, pero luego esa Se divide en dos. Se divide en dos. ¿no? Pregunta, ¿acá qué encontramos? Dendritas. Dendritos. Otra vez con la primera Receptores. pregunta. Muy bien, no pasa conmigo, ¿no? No. Sería Ahí todo el fondo 10 puntos. Muy bien, mire, ¿acá qué encontramos entonces? Receptores. Se los del pene están a quedar con los de No, las manos. Aquí qué encontramos, receptores. Receptores. Por acá, ¿qué va a hacer? un axón. Un axón. ¿Qué se va a hacer? Sí, la fibra nerviosa. ¿Y la fibra nerviosa funcionalmente para qué sirve? Transferir. Es con C. Conducir. Conducir. Con S. Conducir. Conducir. ¿Eh? Conducción, muy bien. Ya vale. Conducción del impulso nervioso. ¿He dicho yo o el Antonio? El Antonio de hecho. ¿Dónde se encuentra? En el ganglio de Gasser. Sí. Y acá en forma de abanico va a salir esta prolongación. Estas terminaciones nerviosas, pregunta, a ver si se acuerdan. Acá qué encontramos? Receptores. Receptores, como por ejemplo, Físicos. los músculos de Pacini, de Ruffini para el frío, para el calor, de Merkel, de Meissner, que son los del dolor también un poco, nociceptores para el dolor. ¿Qué más encontramos? Propioceptores, mecanorreceptores, todos, ¿sí o no? Para todos, porque son múltiples. ¿Y acá qué encontramos? Efectores. Si es de mi grupo, tenía punto. Comunicadores. ¿Qué encontramos aquí? Es fácil. Sí. Se va a comunicar con otra neurona aquí. ¿Qué era? Encontramos, Botones sinápticos. pero los neurotransmisores están en. Las vesículas ¿Dónde están? En la vesícula En las sináptica. vesículas. ¿Y las vesículas sinápticas dónde están? En los botones En los sinápticos. botones sinápticos. ¿Tú lo puedes? Sí, estoy en su grupo. Ya estamos.
Entonces, acá, ¿qué encontramos? Botones sinápticos, dentro de los cuales encontramos vesículas sinápticas, dentro de las cuales encontramos neurotransmisores. ¿Y para qué rayos encontramos todo eso? ¿Qué es eso? Sinapsis. Para la sinapsis. ¿Y la sinapsis qué hace? Transfiere. Comunicación. ¿Qué estoy haciendo? Transmitiendo. Transmitir la información. Ahora sí pregunto, ¿esto va a estar dónde? Si fuera del trigémino, va a estar en tu diente, Sí. va a estar en el ligamento, va a estar en tu encía, va a estar en tu labio, va a estar en tu fosa amarilla, en la nariz. El trigémino tiene el control de las tres cavidades: cavidad orbitaria, cavidad nasal y cavidad bucal. Entonces tiene el control de todo. Aquí está el soma y esta otra prolongación, las fibras nerviosas van a ir hasta dónde. ¿Dónde termina? La protuberancia. ¿Dónde termina el trigémino? Estas fibras. La protuberancia. Protuberancia. En la protuberancia, perfecto. ¿En qué parte específica de la protuberancia? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo era su origen? Surco protuberancia, algo así. No, Es no. el núcleo de terminación del trigémino que se encuentra. Es que el real o el falso. ¿El real o falso? ¿Cuál quieres? Ahí va a terminar. Entonces se dan cuenta de que si dijéramos que acá solamente fuera una neurona, hagamos ese ejemplo, si fuera solo una neurona, sabemos de que no, porque hay miles de neuronas ahí, pero digamos, hagamos de cuenta que es una sola, ¿está bien? No. Entonces a esta neurona se le llama neurona de primer orden. ¿Por qué? Porque es la primera que va a recibir el estímulo. Por ejemplo, aquí le vas a hacer con tu maquinita, con la pieza, ¿El taladro? ¿sí o no? O le vas a colocar algo, le vas a pinchar, ¿sí o no? Le vas a colocar algo. ¿Está bien? Ese es el estímulo. Se va a conducir la información y acá se tiene que transmitir. ¿Está bien? Entonces acá se va a generar el problema y se va a conducir. ¿Está bien? Esta neurona, porque recibe la información, es la primera que recibe la información, se llama neurona de primer orden. La neurona de segundo orden, ¿dónde se encontrará? Pues en la protuberancia, donde está el núcleo de terminación. Ahí termina esto con los botones sinápticos y le dice a esta neurona: yo ya traje la información, ahora te la voy a pasar. Y le pasa la información a la neurona de segundo orden. Siguiendo esa lógica, ¿dónde tendría que estar la neurona de tercer orden? En su origen real. No, porque la neurona, a ver, otra vez. A ver, Esta a ver. es la neurona de primer orden. Sí, sí, sí. A ver. La neurona de segundo orden está en la protuberancia. Primero, Y ha sí. llegado a ese nivel superior, ¿sí o no? Sí, sí. Pero ese será el nivel más superior. No, no creo. ¿Cuál es el nivel más superior? El lóbulo del cerebro. Y eso es la corteza. Está muy bien. Entonces, ¿dónde se encontrará la neurona de tercer orden? Lóbulo. ¿Por qué? Porque esta neurona lleva la información solo hasta la protuberancia. En la protuberancia se encuentra con la neurona de segundo orden. Sí. Le pasa la información. Y si la información tiene que viajar para ser almacenada y recordada, porque estás dando tu primer beso, y nunca lo olvidas, Sí. ¿sí? No, te... Eso van a poder. Basada en hechos reales, ¿no? Entonces, ¿lo ves? Sí, ya recuerdo. Era un Z, todo. Entonces, eso va a quedar almacenado ahí para siempre, ¿sí o no? O mejor el ejemplo del rencor, que es más rencor que los rayos. Sí, no. Entonces, eso va a viajar a la neurona del tercer orden para ser almacenado. ¿Se entiende la neurona del primer orden, segundo orden y tercer orden? Sí, O, sí. entonces serán grupos que formarán neuronas de primer orden que forman fibras que llevan a la protuberancia y luego estas otras pasarán al siguiente nivel. Entonces, así van a poder entender a qué nivel Carlos, ustedes van a ¿qué cosa poder enseñó bloquear usted los la anterior problemas semana que de la tengan, sangre? ¿sí o no? Conociendo esto van a poder bloquear los que ustedes deseen. Al nivel que quieran bloquear, ya sea con fármacos, mejor dicho, con fármacos siempre, también con fármacos. Esto. Listo, hasta ahí, ya estamos. Muy bien.